Mi corazón está gozoso de verlos a cada uno de ustedes, porque ustedes han entendido, como María, que esta es la mejor parte, ¿no? Como decía Johanny, la vida es difícil. No es fácil vivir en este mundo que nos ha tocado en esta época. Y yo creo que todas las generaciones han tenido sus problemas, pero a nosotros realmente nos ha tocado una muy difícil, porque los valores se están perdiendo completamente. Antes de orar y de empezar con esta porción del libro de Romanos, quiero decirle que después de haber hecho toda la investigación y haber buscado de Dios, he encontrado que del libro de Romanos, el capítulo 3, del versículo 21 al 31, básicamente es la esencia del libro de Romanos. Según nuestro hermano Martín Lutero, ustedes saben quién es, él consideraba esta porción la parte más importante de la Biblia. Así que, como yo no tengo pues un mes para predicarles sobre esta porción, yo les pido por favor que cuando vayan a su casa ahonden en este tema. Si Martín Lutero, que fue la persona con la cual empieza realmente, ¿no?, las personas a estudiar la palabra como debería ser, lo considera importante, es un aviso para todos nosotros. Así que en esta misma actitud y de pie vamos a orar y a leer la palabra. ¿Ok? ¿Tienen sus Biblias? Traigan sus Biblias. Usted no puede andar sin este libro, ¿no? En el micro, en el carro, en el taxi, siempre. Ahora en los celulares hay Biblia, ¿no? Recuerde que nosotros somos seres espirituales y el alimento espiritual es la palabra, no es la comida. La comida física alimenta nuestra carne, pero la palabra es la comida espiritual. Por eso Jesucristo decía: yo soy el pan de vida, ¿no? Te come la palabra fortalece el espíritu y lo prepara para el día malo. Hay mucho cristiano que está débil, anémico, flaco interiormente, por eso en cualquier momento cae. Estudia la palabra. Vamos a leer Romanos 3 del verso 21 al 31 y después lo vamos a estudiar con mucha calma, porque es importante que entendamos esta porción de las Escrituras. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Pregunta: ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley?
en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendita Dios, palabra que tú has dejado escrita, Dios, en la Biblia, para que sirva de lámpara a nuestro camino. Te pedimos en esta tarde que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y podamos entender esta porción de las Escrituras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar así. Recuerdan que en los 3 primeros capítulos del libro de Romanos, Pablo nos estaba hablando de todas las malas nuevas, ¿no?, sobre nuestra pecaminosidad y la condenación de Dios. Habíamos estado viendo de que de todas maneras íbamos a estar en el juicio de Dios en muy mala posición. Pero a partir del verso 21, Pablo nos trae las buenas nuevas. Hay una manera de declararnos inocentes, nos dice, que Cristo nos limpia los pecados si confiamos en Él. Por eso a partir del versículo 21 para adelante, Pablo nos da la solución para nuestra salvación. Así que estudiemos el verso 21. Está escrito, pero ahora, esa parte podría ser, esas dos palabras podrían ser una prédica. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Pero ahora, empieza con estas dos palabras. Pablo nos está diciendo que empezaba una nueva era en la historia de la humanidad, con la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Marca un comienzo, una esperanza en la raza humana, un hito histórico, sin precedentes, sin repetición. Ahora, pero ahora, esa palabra pero ahora es para cada uno de nosotros, para cada creyente, porque podemos decir, pero ahora mi vida es diferente, ¿o no? Ahora es diferente, pero la gente te puede decir, pero tú eras así, eras asá, hacías esto, tenías estos vicios, tenías estas conductas, pero tú le puedes decir, pero ahora que conozco de Dios. Y ese versículo es uno de los versículos más poderosos para poder ver pero ahora, 2 de Corintios 5:17, que deberíamos tenerlos todos en la mente siempre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Wow. Nosotros somos pero ahora somos diferentes. No somos perfectos. Cada uno de nosotros está en un proceso totalmente diferente, pero ahí estamos, perseverando, nos levantamos, nos caemos, nos ganan las emociones, vienen las circunstancias y seguimos, porque como conocemos la palabra, hay un versículo que el Espíritu Santo ha grabado en nuestra mente que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Usted sabe eso? No el que fue cristiano 2 años, no el que fue cristiano un día, no el que salió un día y dijo yo creo en Cristo, no, pero ahora es el que persevera hasta el final. Ahora acá dice, aparte de la ley. Con esta expresión el apóstol no está diciendo que la ley ha sido abolida, como muchos cristianos creen, ¿no? Sino que para el efecto de la salvación es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque nadie puede alcanzar la salvación mediante la ley, porque nadie puede obedecer la ley en su totalidad. Es bien interesante, porque muchas personas creen de que porque ya estamos en gracia, vivimos en gracia y tenemos la salvación por gracia, como veíamos la semana pasada, entonces podemos hacer de nuestra vida un carnaval, porque con que digamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, entonces todo está bien. No, la evidencia de que usted
es una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas, es que a usted le nace cumplir la ley, a usted le nace ser honrado, a usted le nace ser justo, a usted no le nace ser mentiroso, a usted no le nace sacarle la vuelta a su esposa, a usted no le nace, ¿no? Muchas cosas que antes eran normales. Entonces, en Gálatas 2:16 habla sobre esto, lo describe muy bien. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien interesante. Hay mucha gente que piensa, inclusive cristianos que piensan, que porque hacen cosas buenas están agregando algo más a la gracia. No, la gracia es la gracia, ¿no? La evidencia de un nuevo comportamiento, de una nueva naturaleza, es el nuevo nacimiento. Por eso siempre le digo, si usted dice que es cristiano y sigue viviendo igual, no ha nacido de nuevo. Tiene que sentir eso, que cuando cometemos algo errado, que cuando cometemos algo malo, aunque tengamos la razón, nos sentimos mal, ¿o no le ha pasado? Reacciones que tenemos teniendo la razón en lo natural. Ahora, ¿qué dice? Vamos a leer. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo se ha manifestado? Así es, el versículo 22 lo responde. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Tiene que esté atento a esta parte. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? A través de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Es para todos. ¿Y qué más dice? Porque no hay diferencia. ¿Dónde no hay diferencia? En el sexo, en el color, en la religión, en la nacionalidad. No, el versículo 23 lo responde. Miren lo que dice. ¿Por qué no hay diferencia? Porque cuando todos pecaron, esa es la por eso no hay diferencia, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Significa que no vamos a poder estar en su presencia. Entonces, no hay diferencia, dice él, porque todos hemos pecado. Es bien interesante este versículo 22 porque dice que esta fe en Jesucristo es para todos, ¿no? Ahora, es bien interesante porque dice en el versículo 21, como el versículo 22 y 23 responden al 21, pero hay una parte del 21 que dice testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la salvación de Jesucristo, esto ya es un camino antiguo. Esto no es algo nuevo que a alguien se le haya ocurrido. Esto fue profetizado en las Escrituras. Inclusive hay muchísimas profecías de que Jesucristo iba a venir. Inclusive hay un versículo que ahorita me viene a la mente, que no recuerdo muy bien dónde está, que dice que volvamos a las sendas antiguas. ¿Usted ha leído ese versículo? ¿No? Hay un pastor ahí que tiene ese versículo en la televisión. Volvamos a las sendas antiguas, nos dice Dios, volvamos a lo profetizado. El hombre, en su afán de buscar la presencia de Dios, ha buscado nuevos caminos, pero el camino ya está profetizado. Hay un versículo de las profecías de Jesucristo que me llamó la atención. Hay muchísimos, pero ese me gustó, porque es tan exacto. Zacarías, el libro de Zacarías, verso 9, capítulo 9, Zacarías. Mire lo que dice, bien interesante.
Zacarías 9, 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Esa parte de cabalgar sobre un pollino ya después, esto fue escrito siglos antes que Jesús. Uno podría decir, bueno, Jesús va a venir, pero de que te diga que va a entrar a Jerusalén montada en un pollino, ya es demasiado exacto, ¿cierto? Entonces, esta profecía, esta venida de Jesucristo, no es un camino nuevo, es un camino antiguo, un camino que Dios marca desde el libro de Génesis, y nosotros tenemos que andar por ese camino. Fue testificado. Eso a mí me da mucha paz, ¿saben ustedes? Leer estos versículos proféticos cumplidos me da mucha paz, porque cuando leo las profecías que han de venir, puedo estar seguro que se van a cumplir. Cristo viene, el arrebatamiento, el milenio, la nueva Jerusalén, la vida eterna. ¡Wow! Va a ser bien interesante vernos por ahí, ¿no? Yo creo que voy a verlos a todos ustedes. Sigamos, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa siendo justificados? Significa que hemos sido declarados no culpables. Perdón a la culpa y del castigo de nuestro pecado. Si usted lo trae eso al mundo natural, cuando en la corte de un juez a usted lo declaran inocente, se eliminan todos los cargos que hay en el acta y legalmente es como si jamás hubiera sido acusado. Cuando Dios perdona, nos limpia todos esos antecedentes penales que nosotros tenemos. Entonces, desde la perspectiva de Dios, es como si nosotros nunca hubiéramos pecado. ¿Ha entendido? Bien fácil, ¿no? Somos justificados delante de Dios. Yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, y como tengo fe en Él, entonces soy justificado delante de Dios. Acá dice una palabra que en realidad dice gratuitamente. Gratuitamente para nosotros, pero para Jesucristo no. Él sí la tuvo que ver fea. Él tuvo que ir a la cruz. Él tuvo que ser acusado. Tuvo que ser vapuleado, avergonzado, matado por nosotros. O sea que en realidad para nosotros es gratuitamente. Dice, mediante la redención. Ahora, para ver esta parte de la justificación, vamos a ponerle un versículo también que está en Romanos 5:17. Romanos 5:17 puede darnos un sustento bíblico a esto que hemos hablado. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Quiere decir que esta justicia, como ha sido por gracia, es un regalo que Dios nos da. ¿Por qué lo hizo así? No lo sé, hermano, pero a mí me parece que Dios es demasiado bueno. Amén. Demasiado bueno, porque en realidad nosotros hemos sido demasiado malos. Hemos estado totalmente apartados de Dios. Hemos sido enemigos de Dios. La presencia de Jesucristo, de una manera práctica, su venida era para poder reconciliarnos con Dios. Él es el puente. Ustedes han visto que hay muchos gráficos y muchas cosas que ponen la cruz como un puente en un abismo, ¿no?
Dios estaba por acá, nosotros por acá, y había un abismo. La cruz de ese puente nos reconcilia. Entonces, de esa manera, estamos siendo justificados por una palabrita que se conoce, dice, como la redención. También la vamos a estudiar un poco. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a 1 Corintios 6:20. Ahí nos va a explicar exactamente qué significa este tema de la redención. ¿Qué es la redención? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La redención significa que Dios ha pagado un precio por nosotros. No fue gratis, en realidad. Gratuitamente la recibimos, pero Jesús tuvo que pagar el precio. Jesús fue el que pagó el precio por nuestra libertad, dando su vida. Eso significa la palabra redención, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía deudas, alguien podía venderla como esclavo. Luego venía un pariente y para redimirla pagaba un precio para comprarla. Nosotros también éramos esclavos del diablo, si quieren verlo de una manera práctica. El diablo nos tenía de acá, cada uno con su pecadazo. Pero Dios vino y dijo: yo te voy a pagar para que tú me entregues a este hombre o a esta mujer. ¿Qué me vas a dar? La sangre de mi Hijo Jesús. Ese es el precio. Qué fuerte, ¿no? No lo merecíamos, por eso es por gracia. Sigamos. Por eso les digo que estos versículos usted tiene que leerlos con mucho cuidado en su casa y volver a recibir más iluminación, porque tiene que entender bien qué significa el tema de la gracia y la salvación, ¿no? Para que lo pueda explicar a otras personas. Que esto no se les predica, pues. ¿Qué se les predica? La riqueza, la sanidad, la salud. Son como Ricky Martin, viva la vida, en eso está. Qué lindo, quiero vivir feliz, no me va a pasar nada ahora que soy cristiano, voy a tener el mejor trabajo, mi esposa siempre me va a obedecer. Qué bonito. ¿Qué dicen los hombres casados? Broma, que no para que no está Cintia. Entonces entremos en otra palabra, también un poco difícil, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación significa que este sacrificio dejó satisfecho a Dios, ¿no? ¿Cómo podríamos ponerlo? Vayamos a 1 de Juan 2:2. La Biblia, hermano, se explica con la Biblia, ¿ya? No es de que a mí me venga una revelación fresca por ahí, no. Yo trato, cuando algo no entiendo, busco en la misma Biblia algo que me lo explique. Y 1 de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿no? Y si vamos a 1 de Juan 4:10, para completar la idea, encontramos esto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Lo único que podía satisfacer la ira de Dios era que Jesucristo se ponga en nuestro lugar. Porque el enojo de Dios, y esto me hace recordar una famosa frase que siempre he escuchado y se dice mucho en las iglesias, la cual no está en la Biblia, que dice que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. ¿Ha escuchado eso? Bueno, le voy a decir algo, Dios no ama al pecador. Eso es mentira, porque si amara al pecador, el pecador también no necesitaría arrepentirse, pues iría al cielo, ¿cierto? Dios ama a su creación, pero no ama al que comete pecado. Por eso que Él nos exige en este tiempo que nos arrepintamos. Él lo exige ya. Pero Dios hizo eso. Entonces las palabras, todas estas palabras, justicia de Dios, justificación, redención y propiciación, es como una escalera hacia la salvación, ¿no? Usted ármela en su casa. Yo lo voy viendo así. Son las maneras. Y dice, a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados, Dios fue paciente con nosotros, hermano. Él pasó y pasó tanto pecado que habíamos ido cometiendo por el mundo. Porque ¿qué habría pasado si usted y yo hubiéramos muerto antes de conocer de Cristo? ¿A dónde estaríamos? ¿Cierto? Y yo viendo este tema de los huaicos, como yo he sido minero muchos años, a mí una vez un huaico también casi me arrastra y he podido morir, por eso me ha tocado mucho estas cosas. Y en ese tiempo no era creyente, y Dios me hizo recordar qué te hubiera pasado si te hubieras muerto ahí. No quiero ni pensar. El verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe en Jesús, la fe en Jesús, todo va a la fe en Jesús, la justicia y la fe en Jesús. Pero aquí hay una palabra que es para todos nosotros, en este tiempo, el tiempo de Dios. Yo he visto que muchas personas se apartan de Dios porque no esperan el tiempo de Dios. Como les predicaron mal y creen que tienen que recibir las cosas ya, no se apartan de la iglesia, se apartan de la iglesia y se apartan de Dios porque no esperan el tiempo de Dios. Hermano, Dios tiene su tiempo para usted. Dios tiene el tiempo para que se cumpla Mateo 6:33 en usted, y todo será añadido. Pero es su tiempo. No te lo entrega ahora, de repente, porque todavía hay cosas que Él quiere ver, limar en ti. En mi propia experiencia, yo me di cuenta que a medida que Dios iba confiando más en mí, me iba dando más cosas. En un momento que me di que ya Dios comenzaba a confiar bien en mí, fue cuando me dio esposa. Ahí yo dije, bueno, estoy en buen camino. Porque yo me di cuenta que Dios no me iba a dar una mujer para que yo la haga sufrir. Había visto algo en mi corazón. Me dijo, no, esta sí se puede casar. Yo cuando llegué a los pies de Cristo no tenía trabajo, no tenía dinero. Estaba quebrado. No tenía nada. No tenía nada que recuperar. Pero alguien me dijo, persevera. Y eso se me quedó grabado. Y cuando leí Eclesiastés 3:1, que decía, todo tiene su tiempo, empecé a perseverar. Empecé a perseverar. Y poco a poco Dios empezó a confiar en mí. Comenzó a ver que Salvador era confiable. Y me dio un buen trabajo. Y me comenzó a dar dinero. Y me dio esposa. Y me dio un buen trabajo. Y me fue dando más. Y más. Y más. Y ahora yo creo que Él confía en mí porque me ha dado la responsabilidad de estar parado frente a ustedes, apoyándolos en su vida, aconsejándolos siempre de acuerdo a la palabra de Dios. El tiempo. Yo creo que si Dios quiere algo decirnos hoy día, todo tiene su tiempo. Persevere.
Cuando usted se sienta apretado por las circunstancias, tiene este libro, tiene a dónde recurrir, tiene la oración. Recuerde que la oración, hay una promesa, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dijo mi hermana Jessica. Usted siempre hay que tener paz. Con paz nosotros podemos enfrentar cualquier problema. Porque yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué Jesucristo tuvo que venir en esa época? ¿Por qué no vino ahorita, pues? Imagínense a Jesús en esta sociedad. Lo hubiera crucificado igual, ¿eh? Pero aquí Dios nos está diciendo que Él tiene un tiempo perfecto. Sigamos. Verso 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto es bien interesante porque la mayoría de las religiones que existen te enseñan de que tú puedes alcanzar la salvación por las buenas obras. El cristianismo es la única que te enseña que tú no te puedes justificar con obras delante de Dios. No hay logro humano ni progreso en tu desarrollo que pueda hacer que tú no uses el único camino que es Jesucristo para llegar a Dios. Las buenas obras son importantes. Y las buenas obras, hermano, son la manifestación de que Dios, los frutos del Espíritu están revelándose en ti. Yo apenas me enteré del problema que estaba pasando en Perú, recibí la llamada de un hermano de otra iglesia y me dijo si podía colaborar y yo no lo pensé. Acá se trataba de colaborar, no mirar más que la necesidad de la persona, no mirar doctrinas, no mirar nada, y lo hice. Y yo sé que todos ustedes lo han hecho, de una manera u otra lo han hecho. Nosotros solamente somos salvos por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué hizo por nosotros? Envió a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz. Veamos algo de esto en 1 Corintios 1, (26, 29). No, 16. 1 Corintios 1, verso 26 al 29. Aquí habla justamente y nos saca a la cabeza que todas estas cosas, ¿no? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que en lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El problema de las buenas obras, que lo dice acá, es que tú te puedes jactar ante Dios de haber sido bueno. Y mucha gente lo dice en la calle, pero yo soy bueno. ¿Por qué me voy a ir al infierno si soy bueno? Ahora, esto lo explica mejor Efesios 2, del 8 al 10. Aquí está la explicación de la salvación por gracia. Debe apuntar eso en su Biblia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son una consecuencia de que andemos con Jesús.
Nosotros los cristianos tenemos un versículo que dice que no amemos de la boca para afuera, ¿cierto? Sino de hechos y en verdad. Eso ya les prediqué. No hablemos nomás. A veces es bueno orar, pero también es bueno actuar. La oración sin acción es, como dicen, la fe sin obras es muerta. Seguimos. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Nuestro Dios es el Dios de todos, hermano. Hay personas que creen que su Dios es su Dios de ellos nomás. Inclusive hay iglesias cristianas apóstatas que creen que ellos nomás se van a salvar y se encierran en ellos. Pero hay un versículo en 1 Corintios 8 que habla de eso. 8, 5 y 6. Esto se lo puede mostrar usted a cualquier persona que cree en otro Dios. 1 Corintios 8, versos 5 y 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solo hay un Dios, nada más. El verso 30, porque Dios es uno, y Él se justificará por la fe, Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Otra vez la fe. Romanos 5.1, que no sabe. Acá está. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo debería marcarlo en su Biblia, porque gracias a Jesucristo usted y yo estamos en paz con Dios. Amén. Y para terminar, el verso 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Había muchas personas y sigue la controversia, porque los judíos que recién se convertían le preguntaban a Pablo, entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora que estamos en la gracia ya no hay ley, esto cancela la ley. Y Pablo siempre le dice en el capítulo 3, en ninguna manera. Más bien, gracias a la gracia es que nosotros podemos comprender mejor al pueblo de Israel, ¿no? Cómo a través de la ley fue paciente y no lo desechó. Pero más adelante vamos a ver este tema. No quiero... La salvación por gracia no invalida la ley. Voy a decirle cuatro cosas, tres puntos por qué, usted lo puede apuntar, por qué la salvación por gracia no invalida la ley. Primero, porque la gracia suministra el pago por el castigo de muerte requerido por la ley a todo aquel que no guarda la perfección. Romanos 6:23, usted lo debe saber de memoria. El pago del pecado es la muerte. La ley no podía suministrar el pago por esa muerte, la gracia sí. Y nos muestra, como segundo tema, nos muestra cuál es el propósito original de la ley. ¿Por qué Dios dio la ley? Tenía un propósito, para mostrarnos a nosotros nuestra incapacidad absoluta
para poder cumplirla. Eso era lo que leí. Y conducirnos a Cristo. Eso usted lo puede ver en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 nos muestra eso. ¿Qué dice? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo acá no es ay de dolor, no, es maestro. ¿Ya? Es maestro. Antes a los maestros le decían ayos. Entonces esto lo que está diciendo es que la ley nos ha llevado a Jesucristo. Y en Romanos 8:3 estaría como la gracia nos da la capacidad de obedecer la ley. Romanos 8:3-4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esta es una manera de que usted pueda entender por qué la gracia no invalida la ley. Primero, porque con la ley no íbamos a poder pagar lo que el Señor estaba pidiendo, el castigo de muerte que teníamos en el pecado. Segundo, porque la ley nos mostraba que éramos siempre desobedientes y que eso nos estaba llevando. ¿Por qué? Porque cuando usted predique, la forma apostólica y bíblica de predicar, hermano, es la siguiente, y tiene que usted tenerla en mente, porque muchas veces nosotros estamos predicándole mal a las personas. Por eso dice que la ley es el ayo. Usted cuando conoce a alguien, lo primero que tiene que mostrarle es la pecaminosidad en la que está viviendo. No se desvíe. La gente siempre va a querer desviarlo. Usted lo primero que tiene que decirle: mira, tu pecado te ha apartado de Dios. Ellos te van a decir: pero no, ¿por qué? ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza usted le saca la ley. Acá está la ley de Dios. ¿Tú has mentido? Sí. ¿Has deseado a la mujer de tu prójimo? Sí. Bueno, según este versículo, ¿no? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, así que tú vas a morir, hermano, te vas a ir al infierno. Así predicaban antiguamente. Yo me acuerdo que me predicaron, la primera vez que me predicaron así. Pero como yo vivía en el infierno, entonces me reí, ¿no? Y una vez de eso le da la buena noticia. Primero le tienen que dar la mala noticia. Porque la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. Y después le da a usted, le dice: no, hay una nueva. Jesucristo puede hacerte una nueva persona y por fe te dará la salvación. Y te digo una cosa, tu vida va a cambiar, tu conducta va a cambiar, porque el Espíritu Santo te va a dar la capacidad para obedecer la ley. Así funciona el Evangelio. Nosotros estamos acá porque el Espíritu Santo nos ha traído, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes así a la firme no querían venir hoy día? ¿Cuántos buscaron una excusa para no venir? ¿Qué hacen acá, pues? Esta hora es una hora que Dios está usando para quebrantarnos, hermano. Porque es la hora más difícil del día, las 4:30 de la tarde. Después de almorzar, todos queremos tirarnos panza arriba a ver televisión, ¿o no? Pero dices: tengo que ir al culto, Dios mío. ¿O no? O a mí no me pasa. Y aquí estamos. Ya Dios nos pondrá, cuando vea nuestra perseverancia, nos dará nuestro localcito y nos dará nuestro horario en la mañana. Amén. Pero esto se está mirando. Dios nos ve a cada uno. Estos están yendo. Y ahora veo que estamos viniendo ya más, ¿no?
Pero estamos acá, porque esta es nuestra gasolina espiritual, pues. Aquí llenamos el tanque para todo lo que se nos viene, ¿no? Estas 2 horas que estamos acá, yo siempre le digo, usted debe olvidarse de todos sus problemas. Concéntrense, como decía la hermana Yohani, en adorar y alabar a Dios. Se trae paz a su corazón. Y cuando recibe la palabra, recibe esperanza. Amén. Yo hubiera querido dar estos 10 versículos en una clase de un mes. Espero en el futuro, cuando tengamos nuestro local, dar un estudio más completo. Yo sé que hemos captado partes y de repente hay partes que no han quedado tan claras. No, está claro. ¿No? Está claro. Vamos a tener nuestro tiempo, pero era necesario que vayamos metiéndonos. Que esto le quede como iglesia Berea el bichito de ir a su casa y vamos a ver si las cosas son así, pues. Entonces ahora usted hágase una meta. Son 10 versículos, me voy a estudiar uno al día. Voy a agarrar uno nomás y lo voy a leer y lo voy a investigar y voy a agarrar el diccionario y voy a ver acá y voy a ver allá. Y si usted aprende algo que yo no he dicho, díganmelo pues, yo también quiero compartir con ustedes. Porque la idea es que seamos duchos en la palabra, ¿no? Esa es la idea. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy.